¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Vamos hoy inmediatamente a hablar un poquito de los adverbios de frecuencia en inglés. Mi nombre es Raúl y vamos a ver si esta clase nos puede ayudar. Vamos a ver los adverbios de frecuencia. Esos son los que nos indican cada qué tiempo algo pasa. Vamos a ver cuáles son, los más comunes y cómo colocarlo, dónde colocarlo, ¿ok? Para que no nos confundamos a la hora de hablar. Vamos a ver. Empezamos. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. De mayor frecuencia a menor frecuencia tenemos always, always, que significa siempre. Always significa siempre. Usually, usually, que es usualmente. Normally, normally, normalmente. Frequently, frequently, frecuentemente. Often, often, a menudo. Algunas personas dicen often y también es normal. En el inglés americano usualmente la T desaparece, pero también pueden decir often o often. Often, often, a menudo. Sometimes, sometimes, todo junto. A veces. Occasionally, occasionally, ocasionalmente. Seldom, seldom, rara vez. Rarely, rarely, casi nunca. Aquí es rare, rarely, 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 casi nunca. Estas dos se pueden casi intercambiar porque rara vez o casi nunca, pero bueno saber las dos. Y never, que todo el mundo la conocemos, never es nunca, ¿ok? Vamos a hacer un repasito. Always, usually, normally, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely y never. ¿Ok? De mayor frecuencia a menor frecuencia, ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora dónde se colocan en las oraciones para que organicemos las oraciones como van. ¿Ok? Entonces, tenemos que la primera regla es que esta es la fórmula, ¿verdad que sí? Tenemos sujeto más adverb of frequency, más adverbio de frecuencia, más el verbo, más el complemento, ¿verdad? Sujeto más adverbio de frecuencia, más el verbo, más el complemento. Vamos a ver un par de oraciones, ¿ok? Por ejemplo, I, que es sujeto, adverb of frequency sería always. I always go to school. Ven, subject, always, adverb of frequency, go, verbo, complement, go to school. I always go to school. No podemos decir I go always to school. No, inmediatamente después del sujeto o el sustantivo tenemos el adverbio de frecuencia. I always go to school. ¿Entienden? De una vez después del sujeto. Pero vamos a ver otro ejemplito primero. Entonces, otro ejemplo sería you never come early. You, ¿verdad? Sujeto. Never, adverbio de frecuencia. Come, verbo. Early, complemento. Tú nunca llegas temprano. You never come early. Segunda regla sería, si tenemos el verbo to be, va después del verbo to be. No podemos entrelazarlo entre el verbo to be y el sujeto. Vamos a verlo. La regla dice, la fórmula, sujeto, subject, plus verb be, verbo to be, plus adverb of frequency, adverbio de frecuencia, plus the complement, ¿ok? Vamos a borrar esto por acá. Y vamos a ver cómo sería entonces. Recuerden, sujeto más el verbo to be. Ejemplo, I am often
happy. Yo estoy a menudo feliz. No podemos ponerlo aquí en el medio. El verbo to be siempre va a ir del lado del sujeto. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. They are really lost. They are really lost. Ellos casi nunca están perdidos. ¿Ok? They are rarely lost. Ellos casi nunca se pierden. ¿Ok? Ven como tenemos el sujeto, verbo to be, verbo de frecuencia, adverb of frequency, plus the complement. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. He is frequently busy. Ve, he, sujeto, is, verbo to be, frequently, verbo de frecuencia, busy, complemento. He is frequently busy. Él está frecuentemente ocupado, ¿ok? He is frequently busy. ¿Ok? Estas son unas de las reglas que nos dice dónde colocarlos para que lo digamos correctamente. Que no digamos he frequently is busy. No, por eso tenemos reglas para poder seguir la colocación. Ahora vamos a ver con auxiliar, ¿verdad? En este es la otra fórmula. Si hay un auxiliar en una oración, si tenemos el sujeto más auxiliar, más el verbo de frecuencia, más el verbo o complemento. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Vamos a mencionar 4. Tenemos el verbo can, que a pesar de que no es auxiliar, es un verbo modal, que no necesita otro verbo para ayudar a hacer oraciones o así por el estilo. Tenemos will, que es el verbo, es el auxiliar que nos ayuda a poner una oración en futuro. Tenemos el verbo to have, que tampoco necesita ayuda de otros verbos. Y tenemos el auxiliar to do, que es el auxiliar para negar cuando no esté el verbo to be y para hacer oraciones. Preguntas. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cómo sería? Entonces, diríamos, I will always love you. Yo pongo always porque es el primero que me llega a la mente, pero ahí de igual manera podría ser never, I sería el sujeto, will sería el auxiliar, always, verbo de frecuencia, y verb o complemento, que sería el verbo amar. ¿Ok? En este caso, I will always love you. Yo siempre te amaré. Esto aquí simplemente en auxiliar, no, lo único que está haciendo es que este verbo esté en futuro. I will always love you, como la canción I will always love you. She can often she can often understand. ¿Ven? Tenemos este auxiliar aquí, tenemos el sujeto aquí, tenemos el verbo de frecuencia y aquí tenemos el verbo o complemento. En este caso un complemento. She can often understand. Ella puede de vez en cuando entender. She can often understand. Podría ser she can never understand, or she can always understand, or she can rarely understand. Often es a menudo, ¿verdad que sí? A veces uno lo pone a menudo, usualmente, a veces, porque todo eso cae en el mismo rango, por lo general. She can often understand. Ella usualmente entiende. Vamos a ver otro, donde está el verbo to have. Por ejemplo, sería they have
seldom visited. They have seldom visited. ¿Ve? Tenemos el subject, el verbo to have, que es un auxiliar en este caso. Seldom, que es rara vez. Visited. Ellos rara vez no han visitado. They have seldom visited us. They have seldom visited. Ellos nos han visitado rara vez. ¿Ok? Se traduciría así. Ellos nos han visitado rara vez. Ustedes saben que en inglés no se puede traducir exactamente como lo escribe, pero sería they have seldom visited us. Ellos nos han visitado rara vez. ¿Ok? En este caso, el verbo to have no significa tener. Acuérdense que el verbo to have significa haber también, que para hacer, ¿cómo se llama esto? Para hacer complemento de oraciones. ¿Ok? They have seldom visited us. Vamos a ver ahora para hacer pregunta. Para hacer pregunta usamos how often, ¿verdad? How often, que va junto, perdón. How often más el auxiliar más el complemento. Esto va a ser siempre para preguntar, cuando le preguntamos a una persona para que la persona nos conteste con la frecuencia que hace algo, ¿verdad? Siempre vamos a decir how often. No vamos a decir how always o how never. No, how often es la forma de usted preguntarle a la persona con qué frecuencia hace algo. Vamos a ver. Por ejemplo, how often más el auxiliar más el complemento, que puede ser un verbo, un sustantivo. Vamos a ver, ¿ok? Aquí sería how often o how often, el auxiliar do, how often do you eat. Este sería el complemento. En este caso lo que tenemos acá es un verbo acá atrás y aquí tenemos el subject. How often do you eat? ¿Ve? Tenemos el how often, después tenemos el auxiliar y después tenemos el complemento. How often do you eat? How often do you eat? Me faltaba esto acá, ¿verdad? How often does she call you? How often, ve, does, auxiliar, she call you? How often does she call you? ¿Qué tanto ella te llama? Entonces te contestaría, she always call me. She always call me. Ella siempre me llama, ¿verdad? How often does she call you? Oh, she always call me. Oh, ella siempre me llama. Ella me llama siempre. En español lo movemos así, pero en inglés suena mejor así. Después del subject. How often does she call you? Oh, she always call me. ¿Qué tan frecuente ella te llama? Oh, ella me llama siempre. How often do you eat? How often do you eat? Oh, I usually eat 3 times a day. How often do you eat? ¿Qué tan frecuente tú comes? Oh, yo usualmente como 3 veces al día. I usually eat 3 times a day. Ven, para hacer pregunta, el how often es el que usamos para que las personas nos digan con qué frecuencia hacen la cosa. Y después que preguntemos how often, tenemos el auxiliar. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora para preguntar con el verbo to be, how often. Pero en este caso con el verbo to be. Decimos how often o how often plus verb be plus complement. ¿Ok? How often plus verb be plus complement. Vamos a ver. How often is she on vacation? How often is she on vacation? ¿Qué tan frecuente está ella de vacaciones o en vacaciones? Oh, she is rarely on vacation. Ella rara vez toma vacaciones o está de vacaciones, ¿ok? ¿Ven cómo tenemos aquí el verbo to be?
She is rarely on vacation. Ella está rara vez de vacaciones. How often is she on vacation? Ve, aquí tenemos el verbo to be, no tenemos el auxiliar. Es lo mismo que antes, simplemente que cuando el verbo to be está presente, no necesitamos el auxiliar. Porque el verbo to be no necesita auxiliar, ¿verdad? Vamos a ver la segunda. How often are you visiting your mother? How often are you visiting your mother? ¿Qué tan frecuente tú estás visitando a tu madre? ¿Verdad? Podríamos haber dicho, how often do you visit your mother? Pero yo quería enfatizar con el verbo to be. ¿Ok? How often are you visiting your mother? Recuerden que si tenemos el verbo to be, vamos a tener que tener el verbo siguiente en ing, ¿verdad? ing. I am always visiting my mother. I am, vea, my verbo to be, my always. Visiting my mother. I am always visiting my mother. Recuerden que si tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. No podemos meterlo acá al medio, ¿ok? I am always visiting my mother. ¿Ok? Ya entendimos esa parte. How often, más verbo to be, más complemento. How often is she on vacation? She is rarely on vacation. How often are you visiting your mother? I am always visiting my mother. Creo que esa la entendemos también, ¿verdad? Ahora para negar, ¿verdad? Para negar, si no tenemos el verbo to be, entonces vamos a ver la fórmula. Diríamos que tenemos el subject más el auxiliar más not más el verbo de frecuencia más el complemento. En este caso, I, subject, do, auxiliar, not, más el verbo de frecuencia, que es usually, más el complemento que es do. Aquí dice, I do not usually do it, o I don't usually do it. Yo usualmente no lo hago, ¿verdad? I don't usually do it. Yo usualmente no lo hago, ¿verdad? Esta sería la fórmula. Subject plus auxiliary plus not plus adverb of frequency plus complement. I do not o I don't usually do it. En este caso, este do, ustedes saben que también significa hacer. En este caso, el verbo do está trabajando como hacer. Yo usualmente no lo hago, ¿verdad? Vamos a ver la segunda. I can't, I, subject, can, auxiliar. Esta apóstrofe significa not. I can't always go. Yo no siempre puedo ir. I cannot always go to school. I cannot always, ¿verdad? Primero tenemos la negación después del auxiliar. I can't, después el adverbio. I can't always go. Qué bueno que hice ese pequeñito errorcito ahí porque eso es para venir aquí. Entonces tenemos estos errores. Ven que tiene una X acá. En inglés no podemos negar dos veces. Si ya decimos can't, ya no podemos decir never. Entonces, no se puede decir I can never go. I can never go. Ya como usted decir I can't go, ya se sabe que nunca vas. I don't never go. Tampoco puedo decirlo porque yo te digo no aquí. Entonces no puedo decir never, que never significa no, nunca. Con no. I can never go. Si quieres decir, usar esta palabra, entonces borramos esto aquí y decimos I can never go. Perdón. I can never go. Yo puedo nunca ir. Y en inglés está correcto. Decir I can never go. Oh my God. I can never go to the party. Yo nunca puedo ir a la fiesta. Pero no podemos decir I cannot never. No podemos usar el never con la negación porque estamos negando dos veces y no es literalmente bien. Me imagino que lo podrían escuchar en alguna película porque eso pasa, pero no está bien dicho. Ya para terminar, yo tengo dos ejercicios pequeñitos para que lo organicemos. A ver si lo podemos hacer. Le voy a dar 10 segundos primero para que vean el primero. Vamos a organizarlo. Dice always I coffee drink. Vamos a ver si tú lo pueden organizar, ¿ok?
Vamos a ver cómo sería. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula primero sería sujeto, ¿verdad? Sujeto. Si no tenemos verbo to be, entonces iría de una vez el adverbio de frecuencia. Sería I always. Después tenemos el verbo, ¿verdad que sí? Según la regla que anda por ahí. Drink. Y el complemento que sería coffee. I always drink coffee. Si lo pusieron así, lo hicieron bien. I always drink coffee. Yo siempre bebo café. Vamos a ver la otra. Esta seguro más fácil ya. Tired. Am I never. Tired es cansado. Am I never. Vamos a ver. 5 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la regla. Con el verbo to be dice que no podemos separar el verbo to be. Sería I am. Después tenemos el verbo de frecuencia, exactamente. Y después el complemento que sería tired. I am never tired. Yo nunca estoy cansado. ¿Ok? Esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan entendido. Tienen unas cuantas reglas, pero les aseguro que no es tan difícil. Si veamos el video un par de veces y nos quedamos atrás, estoy seguro que lo van a poder lograr. Recuerden, estudiante significa estudiar antes. Nos vemos en la próxima.